El silencio en la biblioteca de la universidad era una entidad viva, un manto pesado y ancestral tejido con el aroma del papel viejo, el cuero curtido y el polvo de siglos. Para Elena Valera, de 23 años, este silencio era su único confidente. Sus dedos, finos y precisos, se deslizaban sobre la espina dorsal de un volumen del siglo XVII, sintiendo las fisuras del tiempo como si fueran las cicatrices de su propia alma. Como restauradora de libros, pasaba sus días devolviendo la vida a lo que otros habían olvidado, uniendo páginas rotas y reforzando encuadernaciones frágiles. Era un trabajo de devoción, un refugio seguro contra el ruido ensordecedor de una vida que no sentía suya. El mundo exterior, con sus risas, sus prisas y sus pasiones desbordadas, era solo un murmullo lejano tras los gruesos ventanales góticos. Aquí dentro, entre los fantasmas de historias ajenas, ella podía fingir que la suya aún no había comenzado. ¿Qué harías si la única forma de salvar a tu familia fuera entregar tu bien más preciado a un completo desconocido? Sigue esta historia hasta el final para descubrir la impactante revelación que cambiará el destino de Elena para siempre. Te prometo que te sorprenderá. No olvides suscribirte y dejar un comentario con tus teorías sobre lo que crees que pasará. Elena era una criatura de contrastes delicados. Su cabello castaño, a menudo recogido en un moño desordenado del que se escapaban mechones rebeldes, enmarcaba un rostro pálido y de facciones finas que rara vez se animaba con una sonrisa completa. Sus ojos, de un profundo color avellana, lo observaban todo con una intensidad melancólica, como si estuvieran perpetuamente leyendo las notas a pie de página del alma de las personas. Su virginidad no era una bandera ni una carga, sino una consecuencia natural de su ser. Era el resultado de un romanticismo casi extinto, alimentado por las novelas de amor cortés que restauraba y de una timidez que la convertía en una observadora silenciosa en el teatro de la vida. Se sentía como un libro raro, de páginas intactas, esperando a que las manos correctas lo abrieran con el cuidado y la reverencia que merecía, temiendo que cualquiera pudiera romper su delicado lomo. Sin embargo, bajo esa superficie de calma y dedicación, se agitaba un vacío profundo. Cada tarde, cuando el sol poniente teñía de oro los pasillos de la biblioteca, Elena sentía una punzada de angustia. Apoyaba la frente en el cristal frío de la ventana y contemplaba la vida bullir en las calles de Madrid. Veía parejas paseando de la mano, grupos de amigos riendo a carcajadas, personas corriendo hacia destinos que ella solo podía imaginar. Se sentía desconectada, como la protagonista de una historia cuyo narrador se hubiera olvidado de ella. Vivía a través de las pasiones, las tragedias y los triunfos de los personajes de sus libros, mientras sus propias páginas permanecían desesperadamente en blanco. El olor a tinta y pergamino, que antes era el perfume de su pasión, se estaba convirtiendo en el hedor de su estancamiento, recordándole constantemente que estaba reparando el pasado en lugar de construir su propio futuro. Su intacta pureza era un santuario personal, un último reducto de autonomía en una existencia dictada por las necesidades de otros. No se debía a un trauma ni a una prohibición religiosa, sino a la convicción silenciosa de que la intimidad debía ser la culminación de una conexión emocional absoluta, una fusión de almas que trascendiera lo meramente físico. Había rechazado torpes acercamientos en su adolescencia y había evitado situaciones que pudieran llevarla a un compromiso superficial. Esperaba un amor que hiciera temblar los cimientos de su mundo, una pasión tan real y devoradora como las que encontraba en la literatura clásica. Este idealismo, aunque la protegía de desengaños triviales, también la aislaba, convirtiendo su cuerpo en un templo al que nadie había sido invitado a entrar. Un jardín secreto cuyas flores nunca habían sido admiradas por otros ojos que no fueran los suyos. La jaula que la aprisionaba, aunque forjada con amor y deber, no era menos real. Su padre, un hombre brillante cuya salud se había marchitado prematuramente, requería cuidados constantes que consumían la mayor parte de su tiempo y de su exiguo salario. La familia Valera había conocido tiempos de esplendor,
pero ahora su apellido era solo un eco de una gloria pasada, una fachada que se desmoronaba tras la que se escondían deudas y una creciente desesperación. Elena trabajaba sin descanso no solo por su amor a los libros, sino porque cada volumen restaurado era una pequeña victoria contra la ruina que amenazaba con engullirlos. El peso de la responsabilidad familiar recaía sobre sus delicados hombros, obligándola a sacrificar sus propios sueños en el altar del deber, un sacrificio silencioso que nadie parecía notar ni agradecer. Día tras día, sentía cómo las paredes de su mundo se encogían. Los libros, sus viejos amigos, comenzaban a parecerle guardianes de su prisión. Las historias de aventuras en tierras lejanas y romances apasionados bajo cielos estrellados se habían convertido en un cruel recordatorio de todo lo que se estaba perdiendo. Se imaginaba a sí misma como uno de esos manuscritos olvidados en un sótano, con un potencial inmenso pero condenado a que sus páginas nunca vieran la luz del día. Anhelaba el caos, el error, la experiencia. Quería sentir la lluvia en una ciudad extranjera, el vértigo de un beso inesperado, el dolor de un corazón roto. Quería cometer sus propios errores en lugar de vivir una vida perfectamente controlada y predecible, una existencia tan pulcra y ordenada como los estantes de la biblioteca, y también igual de silenciosa e inmóvil. Una tarde, mientras trabajaba en una edición de Cumbres Borrascosas, sus dedos se detuvieron sobre un pasaje que describía el amor salvaje y destructivo entre Catherine y Heathcliff. Una extraña corriente eléctrica la recorrió. No era la belleza del romance lo que la cautivó, sino su ferocidad, su capacidad para arrasarlo todo. Por primera vez, sintió una premonición, un escalofrío que no provenía del frío de la antigua sala de lectura. Fue la intuición de que una fuerza similar, oscura y arrolladora, se cernía en el horizonte de su vida monótona. Una tormenta se estaba gestando más allá de los muros de su santuario, una que amenazaba con arrancar de raíz su mundo cuidadosamente preservado y obligarla por fin a escribir su propia historia, aunque fuera con tinta de dolor y lágrimas. La puerta de su casa en el barrio de Salamanca se abría a un mundo de esplendor marchito. El apartamento, que en su infancia había sido un escenario de risas y luz, era ahora un mausoleo de glorias pasadas. El terciopelo de los sofás estaba raído en los bordes, la plata de los marcos de fotos había perdido su brillo, y el aire olía a una mezcla de polvo y nostalgia. A diferencia del silencio reverencial de la biblioteca, el silencio de su hogar era tenso, cargado de las palabras no dichas y las deudas que se acumulaban como fantasmas en cada esquina. Elena se movía por las habitaciones con el cuidado de quien camina sobre un suelo de cristal a punto de quebrarse, sintiendo el peso de los retratos de sus antepasados, cuyos ojos pintados parecían juzgar la decadencia de su linaje y exigir un sacrificio para restaurar el honor perdido. Su madre, Amelia, era la guardiana de esa fachada en ruinas. Una mujer cuya belleza se había endurecido por la preocupación, dedicaba sus días a mantener una ilusión de normalidad. Pulía la plata que nadie usaría y reorganizaba una porcelana que nunca vería invitados. Su amor por Elena estaba intrínsecamente ligado a sus ambiciones y miedos. Cada comentario era una aguja disfrazada de consejo. «Ese vestido es demasiado simple, Elena. Deberías sonreír más. Los hombres no se fijan en las caras tristes». La veía no como a una hija, sino como la última pieza de valor en un patrimonio dilapidado, la llave que podría abrir de nuevo las puertas de la seguridad. La presión era constante, un goteo suave pero incesante que erosionaba la voluntad de Elena, haciéndola sentir que su propio ser era insuficiente, una pieza defectuosa que necesitaba ser remodelada para cumplir su propósito. El corazón de la casa y la razón del sacrificio de Elena latía débilmente en el dormitorio del fondo. Su padre, un catedrático de historia cuya mente brillante había quedado atrapada en un cuerpo frágil, pasaba los días en cama. La habitación olía a libros viejos, a lavanda y al antiséptico aroma de los medicamentos. Elena pasaba horas a su lado, leyéndole pasajes de historiadores griegos o simplemente sosteniendo su mano,
sintiendo el pulso débil como el aleteo de un pájaro atrapado. En sus ojos lúcidos veía el reflejo de su amor incondicional, pero también una profunda tristeza por la carga que representaba. Era este amor, puro y doloroso, lo que la anclaba a su deber, lo que la hacía aceptar en silencio una vida que la ahogaba, porque la alternativa, abandonarlo, era simplemente impensable, una traición a la única conexión genuina que le quedaba en el mundo. Su rutina era un círculo cerrado, una órbita predecible alrededor de dos soles, la biblioteca y el lecho de su padre. El trayecto entre ambos puntos era el único momento en que estaba verdaderamente sola, pero ni siquiera entonces se sentía libre. Caminaba por las calles vibrantes de Madrid, observando el mundo con la distancia de un espectador. Veía la energía, las conexiones, las posibilidades infinitas en los rostros de los extraños, y sentía una profunda sensación de alienación. Era como si estuviera viendo una película de una vida que podría haber sido la suya. Cada risa que oía en una terraza, cada pareja que se besaba en un parque, era un recordatorio de su propia existencia en pausa, un alma en suspenso esperando un permiso que nunca llegaba para empezar a vivir de verdad. La ciudad era una fiesta a la que no había sido invitada. La amenaza que se cernía sobre ella se materializó una tarde, con la delicadeza de una sentencia de muerte pronunciada con una sonrisa. Su madre, mientras servía el té en tazas de porcelana fina, le habló de Ricardo Montero. Lo describió como un hombre respetable, estable, un empresario de éxito que había mostrado un interés particular en ella. Cada palabra era un eufemismo cuidadosamente elegido para disfrazar la cruda realidad de la transacción. Montero era un hombre mayor, conocido por su carácter déspota y su mirada fría y calculadora. Él no estaba interesado en el alma de Elena, sino en su apellido, en la pátina de vieja aristocracia que ella podría aportar a su nuevo dinero. Amelia lo presentaba como su salvador, el caballero andante que los rescataría de la ruina, pero Elena solo podía ver al dragón que venía a reclamar su tributo. El nombre de Ricardo Montero resonó en su mente como el portazo de una celda. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, dejándola sin aire. Se imaginó a sí misma en una vida junto a él, cenas silenciosas en comedores inmensos, conversaciones vacías sobre negocios y eventos sociales, noches en una cama de seda donde su cuerpo sería un territorio conquistado, no un templo compartido. La idea de sus manos, que ella imaginaba gruesas y posesivas tocándola, le provocaba una repulsión física. Sería la anulación definitiva de su ser, la última página de su historia personal arrancada y reescrita por otro. Miró a su alrededor, a los muebles que habían pertenecido a sus abuelos, y comprendió que estaba siendo vendida junto con el resto de las reliquias familiares para saldar una deuda de honor. Intentó protestar con una voz que le salió apenas como un susurro. «Madre, yo no lo amo, ni siquiera lo conozco». La respuesta de Amelia fue un muro de pragmatismo brutal. Dejó la taza con un chasquido seco y la miró, no con crueldad, sino con la desesperación de quien se ahoga. El amor no paga las facturas, Elena. El amor no compra las medicinas de tu padre, ni impide que el banco nos quite este techo. Le habló de la hipoteca, de las deudas acumuladas, de la humillación de pedir préstamos a antiguos amigos que ahora les daban la espalda. Cada palabra era un clavo que sellaba su ataúd. Sus sueños románticos, sus ideales de una conexión profunda, fueron despojados de su valor y presentados como caprichos infantiles, lujos que su familia ya no podía permitirse. No había espacio para el corazón en una ecuación de supervivencia. La abstracción de la deuda se hizo dolorosamente concreta unos días después, con la llegada de un sobre con un sello rojo y urgente. Era el aviso final del banco. Elena vio cómo el color desaparecía del rostro de su madre, dejando tras de sí una máscara de puro terror. Por un instante, la mujer controladora se desvaneció y Elena vio solo a una persona asustada y derrotada. Pero el momento pasó, y la vulnerabilidad fue reemplazada por una determinación férrea. «Irás a la gala benéfica del sábado»,
dijo Amelia, con una voz que no admitía réplica. Ricardo Montero estará allí. Necesita ver que eres una joven sensata, consciente de tus obligaciones. La gala ya no era una simple invitación social, era el mercado donde ella sería exhibida, el escenario de su capitulación final. La trampa se había cerrado. Esa noche, Elena se refugió en la soledad de su pequeña habitación, el único espacio que sentía verdaderamente suyo. Estaba abarrotada de libros, sus únicos confidentes. Tomó entre sus manos una edición gastada de Persuasión de Jane Austen, su heroína, Anne Elliot. Había renunciado al amor por un sentido del deber, solo para encontrarlo de nuevo años después. Pero aquello era ficción. En su realidad, no había segundas oportunidades, solo un camino recto hacia la resignación. Los héroes de sus novelas luchaban por amor, desafiaban a la sociedad, forjaban sus propios destinos. Ella, en cambio, estaba a punto de rendirse sin siquiera haber luchado. El peso de su virginidad, de esa pureza que había guardado como un tesoro, se sentía ahora como una condena, el único bien de valor que le quedaba para vender. Antes de la gala, se miró en el espejo de cuerpo entero que colgaba en el pasillo. Llevaba un vestido de seda azul pálido, una vieja prenda de su madre que le quedaba un poco grande en los hombros, como si el papel que estaba a punto de interpretar fuera demasiado para ella. El reflejo le devolvió la imagen de una extraña. Sus ojos avellana, normalmente llenos de una melancolía soñadora, estaban oscurecidos por el miedo y la resignación. Se sentía como una figura de porcelana a punto de ser colocada en una vitrina, hermosa, silenciosa y frágil. No era Elena Valera, la restauradora de historias, sino un objeto, un peón en el juego desesperado de su familia. En ese momento, una grieta se abrió en su interior. Una parte de ella se rindió, pero otra, pequeña y feroz, susurró una rebelión silenciosa, un anhelo desesperado de una tormenta que la arrancara de ese destino. El Salón Real del Casino de Madrid era una jaula dorada, un deslumbrante despliegue de opulencia que a Elena le resultaba asfixiante. El brillo de los candelabros de cristal se reflejaba en un mar de joyas y sonrisas forzadas, mientras el aire, espeso con el perfume de 1000 flores y la ambición no disimulada, se adhería a su piel como una segunda capa. Se sentía como una de sus frágiles primeras ediciones, sacada de su entorno protegido y expuesta bajo una luz cruda y despiadada para ser tasada. Su madre le había dado instrucciones precisas, una coreografía de sonrisas y asentimientos diseñada para atraer la atención de Ricardo Montero. Pero Elena se sentía invisible y, al mismo tiempo, dolorosamente expuesta, una pieza más en el inventario de una familia en bancarrota, exhibida como la última mercancía de valor antes de la liquidación final. Su entrada no fue anunciada con fanfarrias, sino con un cambio sutil en la atmósfera de la sala, como la caída de la presión antes de una tormenta. Adrián Castell se materializó cerca de la gran escalinata de mármol, no como un invitado más, sino como un monarca inspeccionando sus dominios. Llevaba un traje oscuro, cortado con una precisión que parecía un arma, y se movía con una economía de gestos que irradiaba un poder absoluto y contenido. Sus ojos, de un gris acerado que le hacía justicia a su apodo, el tiburón de acero, barrían la estancia con una indiferencia gélida, desnudando la falsedad de cada interacción. No caminaba, se deslizaba entre la multitud, y la gente se apartaba a su paso, creando un vacío a su alrededor, una mezcla de miedo reverencial y fascinación morbosa por el depredador que se paseaba entre ellos. Desde su posición estratégica junto a una columna, Adrián observaba el teatro de la hipocresía con un tedio profundo. Conocía a casi todos los presentes, sus secretos, sus deudas, sus traiciones. Había construido su imperio sobre las ruinas de hombres como ellos, hombres que confundían la apariencia con el poder. Para él estas galas eran un mal necesario, un campo de batalla donde las guerras se libraban con sonrisas en lugar de espadas. Estaba a punto de marcharse, hastiado de la misma comedia de siempre, cuando algo rompió la monotonía del paisaje humano.
un punto de quietud en medio del caos. Una joven junto a la barandilla de la terraza, con la mirada perdida en la noche madrileña, ajena por completo al circo que la rodeaba. Una autenticidad tan pura que resultaba casi violenta en aquel entorno. Fue entonces cuando la vio. En medio de un jardín de flores de plástico, Elena era una flor silvestre, frágil y real. No era la más llamativa ni la que vestía el diseño más caro, pero emanaba una melancolía que era como un imán para su alma hastiada. Había una dignidad en su postura, una resistencia silenciosa en la forma en que sostenía su copa sin beber, como si fuera un escudo. Adrián, un hombre que se enorgullecía de poder leer a las personas como si fueran balances financieros, se encontró ante un enigma. Ella no encajaba, no buscaba atención, no participaba en el juego de las miradas y las sonrisas calculadas. Era como un manuscrito raro y valioso, abandonado por error en una estantería de bestsellers baratos, y sintió un impulso primario e inexplicable de poseerlo, de ser el único en descifrar su contenido. Elena sintió la mirada antes de ver su origen. Fue una sensación física, un escalofrío que le recorrió la nuca y erizó la piel de sus brazos. No era la mirada lasciva de algunos hombres mayores, ni la curiosidad superficial de otros. Era algo más profundo, más intenso. Un peso. Levantó la vista lentamente, y sus ojos se encontraron con los de él a través de la sala. El gris acero de su mirada la atravesó, despojándola de todas sus defensas. No había calidez en ellos, pero tampoco crueldad. Había una inteligencia afilada, una curiosidad analítica, como si estuviera desmontando su alma pieza por pieza para entender su mecanismo. Por un instante, el ruido del salón se desvaneció, y solo existieron ellos dos, conectados por un hilo invisible de tensión y reconocimiento mutuo. Se sintió aterradoramente vista, comprendida en un nivel que nadie había alcanzado jamás. Ricardo Montero hablaba a su lado, un zumbido monótono sobre inversiones y yates que Elena había dejado de escuchar hacía minutos. De repente, la voz de Montero se quebró, transformándose en un murmullo servil. Adrián Castel se había acercado a ellos, su presencia imponente proyectando una sombra que los engulló a ambos. Montero, que momentos antes se pavoneaba como el dueño del mundo, parecía encogerse, su arrogancia reemplazada por una deferencia casi patética. «Señor Castel, qué honor», balbuceó. Pero Adrián no lo miraba. Sus ojos grises estaban fijos en Elena, y en ellos había una intensidad que le robó el aliento. El mundo se redujo a ese pequeño espacio, cargado de una electricidad palpable, un silencio que gritaba más que todas las conversaciones del salón juntas. El poder real, se dio cuenta Elena, no necesitaba hacer ruido. Adrián Castel ignoró a Montero por completo, como si fuera un mueble más de la decoración. Se dirigió a Elena con una voz grave y tranquila que, sin embargo, cortó el aire como un cuchillo. «Usted parece tan fuera de lugar como una pieza de museo en un parque de atracciones». No era una pregunta ni un cumplido, sino una afirmación, una observación que demostraba que la había estado estudiando. Sus palabras no eran amables, pero eran honestas, y en aquel mar de falsedad, la honestidad era un ancla. La miraba directamente, sin parpadear, desafiándola a negar una verdad que ambos conocían. Su proximidad era abrumadora. Podía percibir un leve aroma a sándalo y ozono, el olor de una tormenta contenida. El tiburón de acero no solo la veía, sino que le estaba mostrando que lo sabía todo sin necesidad de que ella dijera una sola palabra. Las palabras la golpearon con la fuerza de una verdad inesperada, dejándola sin defensas. Cualquier respuesta ensayada se desvaneció de su mente. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor salvaje en el silencio que se había creado entre ellos. Logró levantar la barbilla, encontrando una pizca de la fortaleza que creía perdida. Quizás es porque, a diferencia de las atracciones, los museos guardan cosas con alma, respondió, su voz apenas un susurro, pero firme. Una chispa de algo indescifrable brilló en los ojos de Adrián, una mezcla de sorpresa y respeto. Una comisura de sus labios se curvó en una sonrisa casi imperceptible,
Una expresión que no llegó a sus ojos, pero que transformó su rostro duro por un instante. No dijo nada más, pero el diálogo continuó en el silencio, en la tensión que vibraba entre ellos como la cuerda de un violín. Justo cuando Elena pensaba que iba a decir algo más, un hombre de aspecto nervioso se acercó a Adrián y le susurró algo al oído. La máscara de fría indiferencia volvió a su rostro al instante. Asintió brevemente, y antes de volverse para marcharse, sus ojos se posaron en Elena una última vez. La mirada ya no era analítica, sino posesiva, una promesa silenciosa, o quizás una advertencia. Fue un instante, pero en él se selló un pacto tácito, un reconocimiento de que aquel encuentro no era el final, sino el principio de algo inevitable y peligroso. Se alejó con la misma gracia depredadora con la que había llegado, dejando tras de sí un vacío cargado de energía y a un Ricardo Montero furioso y confundido. Elena, por su parte, se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el galope desbocado de su corazón. El resto de la noche se convirtió en una neblina borrosa. Las conversaciones, la música, la presencia de Montero a su lado. Todo perdió su nitidez. La única realidad era el recuerdo de aquella mirada gris y el eco de su voz grave en su mente. El encuentro con Adrián Castell había sido como un relámpago en la noche monótona de su vida, iluminando por un instante la profundidad de su propia jaula. No sabía quién era él realmente, más allá de los rumores y las leyendas, pero entendió una cosa con una certeza aterradora. Era la única persona en aquella sala que la había visto de verdad. No a la hija de los Valera, no a la futura esposa de un empresario, sino a ella. Y en esa revelación, en ese breve instante de ser vista, Elena sintió por primera vez en mucho tiempo el peligroso y adictivo latido de la vida. Había encontrado la única tormenta en aquel cielo de cartón. Los días que siguieron a la gala se convirtieron en un purgatorio de ecos y contrastes. La imagen de Adrián Castell se había grabado a fuego en la retina de Elena, superponiéndose a la monótona realidad de su vida. Su mirada gris, analítica y extrañamente posesiva la perseguía entre los estantes polvorientos de la biblioteca y en el silencio tenso de su hogar. Cada vez que Ricardo Montero la llamaba por teléfono, su voz untuosa y su risa complaciente le provocaban una náusea profunda. El empresario representaba una seguridad asfixiante, un final predecible para su historia. Adrián, en cambio, era un capítulo en blanco, una promesa de caos que la aterrorizaba, y para su propia consternación la atraía con una fuerza magnética. Por primera vez, el orden de su mundo le pareció insoportable, y anheló en secreto el tipo de tormenta que un hombre como él podría desatar. Una mañana un mensajero con uniforme impecable interrumpió la quietud de la sala de restauración. Llevaba un paquete plano, envuelto en papel de estraza y atado con un cordel de seda. Estaba dirigido a ella sin remitente. Con manos temblorosas, Elena lo abrió. Dentro, protegido por un estuche de cuero, yacía un ejemplar de las Rimas de Becker, una primera edición que ella solo había visto en catálogos. No había ninguna nota, ninguna explicación, pero no la necesitaba. Sabía, con una certeza que le heló la sangre y le aceleró el pulso, quién lo había enviado. Era un gesto de poder absoluto, una demostración de que él no solo la había escuchado, sino que podía materializar sus sueños más recónditos con un simple chasquido de dedos. El libro no era un regalo, era un mensaje, era su forma de decirle: «Te conozco mejor de lo que crees y puedo darte lo que deseas». El conflicto se desató en su interior con la furia de una guerra civil. Una parte de ella, la guardiana de sus principios, se sintió violada en su intimidad. Aquel hombre había irrumpido en su santuario sin ser invitado, usando su pasión como un arma para desarmarla. Debería haber sentido miedo, repulsión, debería haber devuelto el libro o haberlo tirado, pero otra parte, una facción rebelde y sedienta que había mantenido encadenada durante años, se sintió reconocida. El pesado volumen en sus manos era más que papel y tinta. Era una llave, una tentación tangible. Representaba un mundo de posibilidades más allá de las paredes de su jaula.
Se encontró acariciando la cubierta de cuero, imaginando las manos que lo habían sostenido antes, y sintió una oleada de algo oscuro y emocionante, un deseo incipiente, por aquello que siempre se había prohibido a sí misma. Unos días más tarde, el propio Adrián Castell se materializó en su santuario. No entró con la reverencia de un académico, ni con la curiosidad de un turista. Entró como un conquistador reclamando un territorio recién adquirido. Lo encontró de pie en medio de su taller de restauración, observando sus herramientas dispuestas con precisión quirúrgica, sus manuscritos a medio reparar. No dijo nada durante varios minutos, permitiendo que el silencio se estirara hasta volverse casi sólido. Elena sintió su presencia como una presión física en el aire, alterando la atmósfera tranquila del lugar. Él la observaba trabajar, sus ojos grises siguiendo el movimiento de sus dedos con una concentración depredadora, como si estuviera memorizando cada uno de sus gestos, cada matiz de su existencia. Estaba invadiendo su último refugio, y ella se sintió vulnerable como nunca antes. Finalmente rompió el silencio. Su voz grave y controlada resonó en la sala abovedada. «Es fascinante cómo dedicas tu vida a preservar el pasado de otros», dijo, sin apartar la vista de un delicado manuscrito iluminado. No mencionó el libro que le había enviado, pero la alusión era inequívoca. Luego, sus ojos se clavaron en los de ella. «Pero todo tiene un precio. El tiempo, la dedicación, incluso la belleza. Algunas cosas se devalúan con el tiempo, otras se vuelven invaluables. La clave es saber distinguir unas de otras». La conversación era una partida de ajedrez verbal. No hablaba de libros, sino de ella. Estaba tasando su vida, su compromiso con Montero, la desesperación de su familia, y colocándolo todo sobre una balanza invisible, desafiándola a que ella misma le pusiera un precio a su propia alma. Una oleada de indignación le dio la fuerza que no sabía que poseía. Dejó con cuidado su pincel y se enfrentó a él, su pequeña figura erguida contra la imponente presencia de Adrián. «Hay cosas que no se pueden comprar ni vender, señor Castell», replicó, su voz temblando ligeramente, pero cargada de convicción. «El valor del arte, de la historia, de la lealtad, no figura en ningún balance financiero. Es usted quien no sabe distinguir lo que tiene precio de lo que tiene valor». Fue la primera vez que desafiaba abiertamente a un hombre de su calibre, y la sensación fue vertiginosa, una mezcla de terror y liberación. La tensión entre ellos crepitó, convirtiéndose en una batalla de voluntades, un choque frontal entre su cinismo forjado en el dolor y el idealismo de ella, que se negaba a morir. Una sombra de algo parecido a la admiración cruzó por el rostro impasible de Adrián. La comisura de sus labios se curvó en esa sonrisa casi imperceptible que ella recordaba de la gala. «Mi interés no reside en estos papeles viejos, señorita Valera», admitió dando un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. «Mi interés reside en la única cosa auténtica que he encontrado en mucho tiempo». Su proximidad era abrumadora, su energía la envolvía. Entonces lanzó su oferta, no con palabras crudas, sino con una sutileza letal. «Puedo solucionar sus problemas, el señor Montero, las deudas de su familia. Todo puede desaparecer. Puedo darle la libertad que tanto anhela». No especificó el coste, pero este flotaba entre ellos, oscuro, tentador e ineludible. Era el pacto del diablo, ofrecido con la voz de un ángel caído. El dilema la desgarró por dentro. La propuesta era monstruosa, una afrenta a cada fibra de su ser moral. La convertía en un objeto, en una transacción. Sin embargo, en la palabra libertad resonaba un eco poderoso y seductor. Significaba el fin de la mirada juzgadora de su madre, la posibilidad de un tratamiento adecuado para su padre, la oportunidad de vivir una vida que no estuviera dictada por la obligación y el sacrificio. Adrián Castell le ofrecía una jaula dorada mucho más grande y lujosa que la suya, pero también le ofrecía la llave para salir de la prisión actual. Se vio a sí misma en una encrucijada imposible. Aferrarse a su integridad en un barco que se hundía o vender una parte de su alma para poder nadar hacia una orilla desconocida y peligrosa. Con un esfuerzo sobrehumano, encontró su voz.
Mi vida no está en venta, susurró, las palabras arañándole la garganta. La negativa fue un acto de autodefensa desesperado, un intento de aferrarse a la persona que había sido hasta ese momento. Adrián no pareció sorprendido ni decepcionado. Simplemente asintió, como un jugador que anticipa el movimiento de su oponente. «Todo el mundo tiene un precio, Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un acto de intimidad que fue como una caricia y una bofetada al mismo tiempo. «Simplemente, aún no has descubierto cuál es el tuyo». Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de posibilidades y una certeza aterradora en el corazón de Elena. Aquel hombre no se rendiría. Consideraba su rechazo no como un final, sino como el principio de la negociación. La realidad no tardó en darle la razón a Adrián. Esa misma semana, su madre anunció con una alegría forzada que la cena de compromiso con Ricardo Montero se celebraría el mes siguiente. La noticia cayó sobre Elena como una losa de granito. Los muros de su vida se cerraron sobre ella de forma definitiva. Las sonrisas de su madre, las conversaciones sobre vestidos y listas de invitados, el rostro satisfecho de Montero durante sus visitas. Todo se convirtió en el decorado de su propia ejecución. El recuerdo de la oferta de Adrián, que había intentado enterrar bajo capas de indignación moral, resurgió con una fuerza renovada. Ya no parecía una proposición monstruosa, sino una alternativa, una vía de escape oscura y prohibida que su mente, en contra de su voluntad, comenzaba a explorar con una curiosidad mórbida y desesperada. El siguiente movimiento de Adrián fue una obra maestra de estrategia. En lugar de presionarla directamente, cambió el campo de batalla. Unos días después, el decano de la universidad anunció con gran pompa una donación sin precedentes para el Departamento de Restauración de la Biblioteca, un fondo que garantizaría su funcionamiento durante décadas. El benefactor anónimo, por supuesto, no era otro que Adrián Castell. De la noche a la mañana, se convirtió en el mecenas de su mundo, el dueño silencioso de su santuario. Ahora tenía una razón legítima e irreprochable para estar allí, para visitarla, para supervisar el progreso de su inversión. Había comprado el tablero de juego, y ella era la pieza principal. Su presencia se convirtió en una constante, una sombra elegante y perturbadora que se cernía sobre su trabajo diario. Así comenzaron sus silenciosos rituales. Casi todas las tardes, Adrián aparecía en la biblioteca y se sentaba en un sillón de cuero en la esquina más alejada de la sala de restauración, desde donde tenía una vista perfecta de su mesa de trabajo. No leía, no hablaba con nadie, simplemente la observaba. Elena sentía su mirada como un contacto físico, un peso sobre su piel que la hacía dolorosamente consciente de cada uno de sus movimientos. Sentía sus ojos en la curva de su cuello cuando se inclinaba sobre un manuscrito, en sus manos mientras mezclaba pigmentos, en su rostro cuando se mordía el labio en un gesto de concentración. La tensión sexual, sutil y reprimida, crecía en ese silencio compartido, un lento y constante aumento de la temperatura que la dejaba nerviosa y extrañamente vigorizada. Empezó a dejarle pequeños obsequios en su mesa de trabajo, siempre relacionados con su pasión. Un juego de pinceles de pelo de Marta, que solo se fabricaban en un pequeño pueblo de Italia. Un frasco de un pigmento azul ultramar, hecho con lapislázuli auténtico. Un libro sobre técnicas de encuadernación medieval que estaba descatalogado. Eran gestos anónimos, pero inconfundiblemente suyos. No eran regalos ostentosos como el primer libro, sino ofrendas íntimas, pruebas de que la observaba, la estudiaba y la comprendía en un nivel que nadie más había alcanzado. Cada uno de esos objetos era un eslabón más en la cadena invisible que él estaba forjando a su alrededor, una cadena hecha no de oro, sino de un entendimiento tan profundo que resultaba más difícil de romper. Se sentía seducida por la mente del hombre, no por su dinero. Una noche se quedaron trabajando hasta tarde, envueltos en el silencio de la biblioteca vacía. Afuera, una tormenta de verano azotaba la ciudad, y los relámpagos iluminaban intermitentemente las altas vidrieras góticas.
El sonido de la lluvia contra el cristal era el único acompañamiento a sus respiraciones. Adrián se levantó de su rincón y se acercó a su mesa. Se detuvo a su lado, tan cerca que Elena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. El aire se cargó de electricidad, una mezcla del ozono de la tormenta y su propio aroma masculino a sándalo. Él se inclinó para observar el manuscrito en el que ella trabajaba, y al señalar un detalle en una miniatura, sus dedos rozaron deliberadamente los de ella. El contacto, breve y aparentemente accidental, fue como una descarga eléctrica, una llamarada que le recorrió el brazo y se instaló, ardiente, en el centro de su pecho. Ese simple roce fue suficiente para hacer añicos la frágil barrera de su autocontrol. Levantó la vista bruscamente, sus ojos avellana encontrándose con los de él, ahora oscurecidos por una tormenta interior que rivalizaba con la de fuera. Ya no había frialdad en su mirada, sino una intensidad cruda, una vulnerabilidad que nunca le había visto. En ese instante, comprendió que él también estaba luchando, que la atracción no era unilateral, se sentía arrastrado hacia ella, hacia esa integridad y esa pasión que él mismo había aplastado en su interior hacía mucho tiempo. La pureza de ella no era una debilidad que explotar, sino un espejo que le devolvía el reflejo del hombre que podría haber sido. Adrián Castell, el hombre que lo controlaba todo, estaba perdiendo el control frente a ella. El dilema moral de Elena alcanzó su punto álgido. En el silencio atronador, con el olor a lluvia y papel viejo llenando sus pulmones, lo deseó. Deseó a aquel hombre complicado y peligroso con una intensidad que la asustó. Anhelaba el caos que prometía, la pasión que ardía bajo su superficie helada, la liberación de la vida predecible que la estaba ahogando. Ceder a él significaría traicionar todos sus ideales románticos, convertirse en la protagonista de una historia sórdida en lugar de un cuento de hadas. Pero resistirse a él, en ese momento, se sentía como una traición aún mayor, la traición a su propio cuerpo, a su propio corazón, a la mujer que desesperadamente ansiaba despertar de su largo letargo. La elección ya no era entre el bien y el mal, sino entre una muerte lenta y una vida peligrosa. Él se inclinó aún más, su rostro a milímetros del de ella, sus labios casi rozando los suyos. El universo se contrajo hasta ocupar únicamente ese espacio infinitesimal cargado de promesas y peligros. «Todo tiene un precio, Elena», susurró, su voz ronca, teñida de una emoción que lo desnudaba. «La pregunta no es si estás en venta. La pregunta es si el precio de tu libertad vale más que tu miedo». No la besó. Con un último destello de autocontrol, se apartó, dejándola temblando, con el corazón desbocado y el eco de sus palabras resonando en su alma. Le había entregado el poder de la decisión, y el peso de esa libertad recién descubierta era a la vez aterrador y extrañamente estimulante. La tormenta había llegado, y ahora era ella quien debía decidir si abrir la ventana o mantenerla cerrada para siempre. La noche de la cena de compromiso con Ricardo Montero descendió sobre Elena como el sudario de una tumba. Se observó en el espejo, ataviada con un vestido de seda color esmeralda que su madre había elegido, una joya para adornar al sacrificio. Su reflejo le devolvió la imagen de una autómata, una muñeca de porcelana cuyos hilos eran manejados por la desesperación de otros. El rostro pálido, los ojos vacíos, la boca apretada en una línea de resignación. En ese momento, la imagen de un futuro lleno de cenas silenciosas, sonrisas forzadas y noches en una cama fría y ajena se materializó con una claridad insoportable. Una náusea helada le subió por la garganta. No era solo la pérdida de su libertad, era la aniquilación de su alma. Y en el fondo de ese abismo, una chispa de rebelión furiosa y desesperada prendió fuego a su sumisión. Sin pensarlo, sin permitirse dudar, se dio la vuelta y salió de su habitación. Pasó como una exhalación por el pasillo, ignorando la llamada confusa de su madre desde el salón. Cogió un abrigo ligero del perchero, abrió la puerta principal y se lanzó a la noche de Madrid. El aire frío fue como una bofetada que la despertó de su letargo.
Corrió con los tacones inadecuados repiqueteando sobre las aceras como el latido frenético de su propio corazón. Las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor, convirtiéndose en estelas de neón que pintaban su huida. No sabía exactamente hacia dónde corría, solo que se alejaba de la muerte en vida que la esperaba. Cada paso era un grito silencioso, un acto de insurrección contra su destino. Estaba huyendo de su jaula, aunque supiera que se dirigía directamente a las fauces del león. Sus pies la llevaron como guiados por un instinto primario hacia el único lugar que representaba una alternativa, por peligrosa que fuera. La Torre Castel se alzaba contra el cielo nocturno como un monolito de cristal y acero, una aguja que desafiaba a las estrellas. Era el epicentro del poder de Adrián, un mundo tan alejado del suyo como la luna de la tierra. El portero, con su uniforme impecable, la miró con sorpresa pero no le impidió el paso, como si su llegada estuviera prevista. El ascenso en el ascensor privado fue un viaje a través del purgatorio, un silencio metálico en el que cada piso que subía era un peldaño más en su descenso hacia lo desconocido. Cuando las puertas se abrieron directamente al ático, supo que no había vuelta atrás. Había cruzado el Rubicón. Adrián la recibió en el umbral. No llevaba traje, sino una sencilla camisa oscura y pantalones a medida, lo que lo hacía parecer a la vez más relajado y más peligroso. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, registrando su vestido de gala, su respiración agitada y la desesperación en su mirada. No mostró sorpresa, solo una calma depredadora, como si hubiera estado esperándola toda la vida. El ático era como él, vasto, minimalista, frío y con unas vistas de Madrid que lo ponían por encima del resto del mundo. La ciudad se extendía a sus pies, un tapiz de luces que parecía un reino a su disposición. Elena se sintió diminuta, una ofrenda temblorosa en el altar de un dios oscuro y moderno. El silencio entre ellos vibraba con todas las palabras no dichas, con toda la tensión acumulada. Fue ella quien lo rompió, su voz un hilo tembloroso pero inquebrantable en la inmensidad de la sala. «He venido a aceptar su propuesta», dijo, las palabras sabiendo a ceniza y a liberación en su boca. Levantó la barbilla, mirándolo directamente a los ojos, negándose a ser una víctima suplicante. «Quiero que salve a mi familia. Quiero que me libere de Ricardo Montero». Hizo una pausa, reuniendo todo el coraje que le quedaba para añadir su única condición, la que lo cambiaría todo. «Pero no será una transacción. No quiero su dinero en mi bolsillo. Quiero que me dé esta noche. Una noche en la que no sea la hija de nadie, ni la prometida de nadie. Una noche en la que sea solo mía». Estaba ofreciendo su cuerpo, sí, pero lo hacía reclamando su alma. Su audacia lo descolocó. Adrián, el hombre que lo controlaba todo, que anticipaba cada movimiento en el tablero de ajedrez de la vida, se vio superado por una jugada que no había previsto. Vio en ella no a una mujer vendiéndose, sino a un alma enjaulada intentando romper sus barrotes de la única manera que conocía. Y en esa desesperada búsqueda de libertad, se vio a sí mismo, al joven que había sido antes de que la traición lo convirtiera en acero. Una emoción que creía muerta, una mezcla de admiración, deseo y un doloroso anhelo de protección, se agitó en su interior. Se acercó a ella lentamente y por primera vez la máscara de frialdad se resquebrajó, revelando al hombre herido que se escondía debajo. Sus ojos ya no eran de hielo, sino de una tormenta a punto de estallar. «Elena», susurró su nombre, y el sonido fue una caricia y una sentencia. Levantó una mano y, con una ternura que contradecía toda su reputación, le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos rozaron su piel, y la descarga fue tan intensa que a ella se le cortó la respiración. Entonces se inclinó y la besó. No fue un beso de seducción ni de conquista. Fue una colisión de dos soledades, un acto desesperado por sentir algo real en un mundo de mentiras. Fue un beso hambriento, cargado de la rabia de ella por su destino y la de él por su pasado. Un beso que sabía a lágrimas, a desafío y a una rendición mutua. En ese contacto, todas las barreras se hicieron añicos y solo quedaron dos personas desnudando sus almas en la oscuridad. El beso los arrastró hacia el interior del ático,
un torbellino de manos y bocas que no podían tener suficiente el uno del otro. La llevó al dormitorio, una estancia dominada por una cama inmensa y ventanales que se abrían a la ciudad estrellada. Con movimientos lentos y deliberados, él deslizó la cremallera de su vestido. La seda esmeralda cayó al suelo, formando un charco de color a sus pies, un símbolo de la vida que estaba dejando atrás. Quedó de pie ante él, vulnerable en su ropa interior, pero por primera vez en su vida no sintió vergüenza, sino un poder extraño y embriagador. Él la miraba con una reverencia que la desconcertó, como si estuviera contemplando algo infinitamente precioso y frágil que temía romper. Era la mirada que ella siempre había soñado, encontrada en el lugar más inesperado. La entrega fue un acto de fe en la oscuridad. Cuando su piel se encontró con la de él, un escalofrío que no era de frío la recorrió por completo. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso un lenguaje nuevo que su cuerpo aprendía con avidez. El miedo que había sido su compañero constante se disolvió, reemplazado por una oleada de sensaciones que la anegaron. Él la guió con una paciencia y una delicadeza que la desarmaron, como si entendiera la sacralidad de lo que ella le estaba entregando. El dolor fue breve, una punzada aguda que se disolvió en un placer abrumador, una conexión tan profunda que trascendía lo físico. En ese instante, en la cima de la ciudad y en los brazos de un hombre peligroso, Elena Valera se rompió y se reconstruyó, naciendo de nuevo, libre y dueña de sí misma por primera vez. En el silencio que siguió, envueltos en la penumbra y el calor de sus cuerpos, Elena sintió una lágrima solitaria rodar por su sien. No era de tristeza ni de arrepentimiento, sino de una catarsis abrumadora. Adrián, que la observaba con una intensidad que le llegaba al alma, la secó con el pulgar. La máscara de acero había desaparecido por completo, dejando a la vista un rostro marcado por una vulnerabilidad profunda y antigua. Se inclinó y apoyó su frente contra la de ella, susurrando palabras que parecieron arrancadas de lo más profundo de su ser herido. «Nadie», dijo con la voz rota, «nadie debería tener que elegir entre su alma y su libertad». Y en esa confesión, Elena no solo entendió el dolor que lo impulsaba, sino que comprendió que su acto de transgresión no había sido una venta, sino un rescate mutuo. El amanecer se filtró a través de los inmensos ventanales del ático, una luz pálida y anaranjada que pintaba el lujo minimalista con tonos de melancolía. Elena despertó sola en la inmensidad de la cama de sábanas de seda egipcia. El espacio vacío a su lado era un abismo frío que gritaba la ausencia de Adrián. La noche anterior, con su colisión de almas y su catarsis física, se sentía ahora como un sueño febril, una historia leída en un libro prohibido. Sin embargo, la sutil molestia en su cuerpo y la profunda quietud en su alma eran pruebas irrefutables de su veracidad. El silencio del ático, que horas antes había sido un capullo de intimidad, se había transformado en una cámara de eco, amplificando su soledad y la punzante incertidumbre. ¿Había sido una conexión real o simplemente el cumplimiento de una cláusula no escrita en su pacto desesperado? La ambigüedad era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. En el otro extremo del apartamento, Adrián Castel observaba la ciudad despertar, un reino de hormigón y ambición que él había conquistado. Pero esa mañana, el panorama de su poder le ofrecía un consuelo nulo. La noche con Elena había sido un terremoto, que había derribado las murallas que tardó años en construir. La vulnerabilidad que ella había extraído de él, la conexión cruda y sin filtros que había sentido al mirarla a los ojos, lo había dejado expuesto y aterrorizado. El control era el evangelio por el que regía su vida, el único antídoto contra el caos de su pasado, y Elena lo había hecho añicos con un solo beso. Su instinto de supervivencia, afilado por años de traición y soledad, le gritaba que se replegara, que levantara los muros de nuevo, más altos y más gruesos. Tenía que reducir lo que había pasado a una simple transacción, a un negocio cerrado, antes de que esa mujer lo destruyera por completo. Elena lo encontró en el salón principal, de espaldas a ella, contemplando el amanecer. Ya estaba vestido con un traje impecable,
la armadura de El Tiburón de Acero, restaurada en su totalidad. Cuando se giró, su rostro era una máscara de impasibilidad. Evitó su mirada, y el gesto fue tan cortante como una cuchillada. «Ya está todo hecho», dijo, su voz desprovista de cualquier rastro de la calidez o la emoción de la noche anterior. Era el tono clínico de un director ejecutivo cerrando una fusión. Ricardo Montero ha retirado su propuesta y no volverá a molestarla. Las deudas de su familia han sido liquidadas. Recibirán una notificación del banco esta misma mañana. Cada palabra era un martillazo, un clavo que sellaba la tumba de la intimidad que habían compartido, reduciendo un momento que había redefinido el universo de Elena a una simple lista de tareas completadas. El latigazo emocional la dejó sin aire. Lo miró fijamente, buscando desesperadamente un atisbo del hombre que la había sostenido en la oscuridad, del alma herida que le había susurrado una confesión de dolor compartido. Pero no quedaba nada de él. Se sintió sucia, usada, como si la noche mágica y liberadora no hubiera sido más que el sórdido pago final de una deuda. La vergüenza, fría y reptante, amenazó con ahogarla. El acto que ella había enmarcado como una audaz reclamación de su propia agencia ahora parecía exactamente lo que había jurado que no sería: una venta. Sin embargo, bajo la capa de humillación, una nueva emoción comenzó a arder, una ira lenta y profunda. Él estaba intentando borrarla, negar el significado de su entrega, y una parte recién descubierta de ella misma se negó a permitirlo. «¿Eso es todo lo que fue para ti?», preguntó, su voz un temblor de rabia contenida que ganaba fuerza con cada sílaba. «Una cláusula cumplida, un activo liquidado». Se plantó frente a él, obligándolo a sostenerle la mirada. Ya no había súplica en sus ojos, solo un desafío feroz. Le arrojó sus propias palabras a la cara, recordándole su vulnerabilidad, la confesión de su alma rota. Lo acusó de cobardía, de esconderse tras su imperio de cristal y acero, porque estaba aterrado de sentir algo que no pudiera controlar, algo que no pudiera comprar o vender. Cada una de sus palabras era una flecha certera, buscando las grietas finas pero profundas que ella sabía que existían en su armadura. Estaba luchando no solo por su dignidad, sino por la verdad de lo que habían compartido en la oscuridad. Sus acusaciones dieron en el blanco, y como un animal herido, él atacó con la crueldad como único mecanismo de defensa. «Obtuviste lo que querías, ¿no es así, Elena?», espetó, su nombre sonando como un insulto en sus labios fríos. «Tu libertad, la seguridad de tu familia, ese era el acuerdo desde el principio». Usó deliberadamente el lenguaje de una transacción comercial, retorciendo la verdad para convertirla en un arma contra ella. La pintó como una negociadora astuta que había recibido su pago, anulando la pureza de su desesperación y la autenticidad de la conexión que había surgido entre ellos. Era un movimiento calculado y letal, diseñado para herirla de tal manera que se marchara, para expulsarla de su vida y restaurar el orden estéril de su fortaleza emocional. Sus palabras fueron el golpe de gracia, la confirmación de que el hombre que la había tocado con tanta reverencia había sido una ilusión. El dolor fue agudo, una herida limpia y profunda, pero de ella brotó una extraña y amarga claridad. Ya no era la joven tímida y asustada que había corrido hacia él buscando un salvador. La misma noche que había destrozado su inocencia, también había forjado en ella una nueva columna vertebral de acero. Lo miró, y por primera vez no vio a un dios oscuro ni a un salvador, sino a un hombre trágicamente prisionero de sí mismo. «Puede que hayas comprado la libertad de mi familia», dijo con una calma que lo desarmó, «pero a mí no me poseerás jamás. Mi alma nunca estuvo en venta». La verdad de esas palabras resonó en el silencio del ático. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta, entró en el dormitorio y recogió del suelo el vestido esmeralda, ahora una reliquia arrugada de una vida que ya no le pertenecía. Se vistió con una dignidad recién encontrada, cada movimiento un acto de reafirmación. Caminó hacia el ascensor con la cabeza alta, sin permitirse una última mirada hacia atrás. Abandonar aquel santuario de poder y soledad no era una huida,
sino una declaración de guerra silenciosa, una afirmación de su propia existencia fuera de los términos de él. Estaba dejando atrás su mundo de reglas frías y control absoluto para adentrarse en la incertidumbre de un futuro que, por primera vez, le pertenecía por completo, aunque tuviera que construirlo desde las ruinas. Las puertas metálicas del ascensor se cerraron con un susurro sibilante, y el silencio que cayó sobre Adrián fue más pesado y absoluto que cualquier otro que hubiera conocido. Se quedó inmóvil en medio de su vasto y vacío imperio, el eco de las palabras de Elena rebotando en las paredes de cristal. Había ganado, la había alejado. Estaba a salvo de nuevo en su torre de marfil, pero la victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. El ático, que siempre había sido su símbolo de triunfo y control, se sentía ahora como un mausoleo. El fantasma de ella estaba en todas partes, su aroma a libros viejos y a piel cálida, el recuerdo de sus dedos finos sobre su piel, la resonancia de su desafío. Había logrado proteger su corazón herido, pero al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo a la prisión de soledad de la que, en el fondo, ella había sido la única llave. Cuando Elena salió del imponente edificio y pisó la acera, la luz del sol de la mañana la recibió como un bautismo. El aire de Madrid, vibrante y lleno de vida, llenó sus pulmones. Estaba sola, sin un plan, sin un destino claro. Sabía que enfrentaría el juicio de su familia, la incomprensión de un mundo que no entendería su elección. Había escapado de una jaula solo para encontrarse en la intemperie. Sin embargo, mientras caminaba sin rumbo por las calles bulliciosas, una certeza profunda y tranquilizadora se asentó en su interior. Ya no era una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Había tomado una decisión terrible, transgresora y a su extraña manera, gloriosa. Por primera vez, el narrador de su historia era ella misma, y aunque el miedo le atenazaba la garganta, también sentía el pulso de una libertad tan vasta y peligrosa como el océano. 6 meses se deslizaron sobre el calendario como el polvo fino que se asienta sobre los libros olvidados. El tiempo, sin embargo, no había borrado las huellas de aquella noche, sino que las había transformado en un delicado bajorrelieve en el alma de Elena. Había abandonado la solemne penumbra de la biblioteca universitaria para abrir su propio taller de restauración en el corazón del barrio de las Letras. Era un espacio pequeño, inundado por la luz dorada de Madrid, donde el olor a cola de conejo y cuero nuevo se mezclaba con el aroma del café de la mañana. Había encontrado una independencia modesta pero feroz, construida con sus propias manos. Su familia, estabilizada y ajena al verdadero precio de su salvación, la trataba con una nueva y desconcertada reverencia. Elena era libre, sí, pero su libertad tenía un nombre, y el recuerdo de unos ojos grises que la visitaban en el silencio de la madrugada, un fantasma persistente en su recién conquistado reino. Un día, mientras trabajaba en la consolidación de un ejemplar de El Gran Gatsby, sus dedos se detuvieron sobre la cubierta verde descolorida. La historia de un hombre que había construido un imperio para recuperar un amor idealizado, solo para descubrir que el pasado no podía comprarse, resonó en su interior con una violencia inesperada. Ya no sentía la ira ardiente, ni la humillación que la habían consumido al abandonar el ático de Adrián. En su lugar, había florecido una comprensión melancólica y profunda. Vio a Adrián no como un depredador, sino como a otro Gatsby, un hombre atrapado en la fortaleza de su propio dolor, que creía erróneamente que el control y la riqueza podían reparar las ruinas de un corazón traicionado. Comprendió que su pacto no había sido solo un acto de poder de él sobre ella, sino un choque desesperado entre dos formas distintas de estar roto, dos soledades que se habían reconocido en la oscuridad. Fue en una tarde de otoño, cuando la luz se volvía ocre y alargaba las sombras en su taller, que la campana sobre la puerta tintineó con una suavidad que desmentía la magnitud del visitante. Adrián Castell estaba allí en el umbral, recortado contra el bullicio de la calle. No llevaba la armadura de sus trajes a medida, sino un jersey de cachemira oscuro y unos pantalones sencillos. Parecía más delgado y había una fatiga en sus hombros que el dinero no podía ocultar.
Sus ojos grises, al encontrar los de ella, no mostraron la fría indiferencia de antaño, sino una vulnerabilidad desnuda y casi suplicante. No dijo nada, simplemente entró, y el silencio que trajo consigo absorbió todos los sonidos del taller, dejando solo el latido acelerado del corazón de Elena y el aroma a lluvia y ozono que parecía seguirle como una sombra de tormenta. Se acercó a su mesa de trabajo. Sus movimientos eran lentos, desprovistos de su habitual arrogancia depredadora. Llevaba en sus manos un pequeño volumen encuadernado en piel. Su lomo estaba roto, y sus páginas, amarillentas por el tiempo, parecían a punto de deshacerse. Lo depositó con sumo cuidado sobre la madera, junto a las herramientas de Elena, como si fuera una ofrenda sagrada. «Perteneció a mi madre», dijo. Su voz era grave pero carente de su filo habitual, casi un susurro. «Es una colección de poemas. Creo que es lo único que sobrevivió». No era una orden ni una petición de trabajo. Era una confesión. Le estaba entregando la última pieza intacta de su pasado destrozado, el único vestigio de la persona que era antes de convertirse en acero. Estaba pidiéndole, sin palabras, que no solo reparara un libro, sino que le enseñara cómo se puede restaurar un alma. Elena no respondió. Simplemente alargó una mano y posó sus dedos sobre la cubierta gastada del libro de poemas. El contacto fue un puente tendido sobre el abismo de dolor y malentendidos que los separaba. Adrián observó el gesto, y una emoción profunda y contenida cruzó su rostro. Se quedó un momento más, como si quisiera grabar esa imagen en su memoria, y luego se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, se detuvo y sin mirarla añadió: «Algunas cosas merecen ser restauradas sin importar el coste. Ahora lo entiendo». Sus palabras quedaron flotando en el aire cargado de polvo y luz, una disculpa y una promesa a la vez. Le había devuelto el poder, la decisión final. La puerta se cerró suavemente tras él, dejándola sola con los restos de su pasado y la posibilidad incierta de un futuro compartido. Con el libro de poemas entre sus manos, Elena sintió el peso no solo del papel y el cuero, sino de una historia que aún no había encontrado su final. El futuro ya no era un camino predefinido, ni un abismo de incertidumbre, sino una página en blanco, esperando a ser escrita. Quizás algunas heridas nunca sanarían por completo, pero, como los libros que amaba, podían ser consolidadas, reforzadas y devueltas a la vida con cuidado y paciencia. La historia de Adrián y Elena apenas comenzaba a escribirse, y el final dependía de si ella estaba dispuesta a convertirse en la restauradora de algo más que un simple libro. ¿Crees que un alma rota puede ser reparada? ¿Merece Adrián una segunda oportunidad? Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a crear más relatos como este.